Desde el hospitalario y hermoso Hollywood en el sur de la Florida, Radio Revelación presenta al evangelista Rolando de los Ríos. Reflexiones basadas en el libro de Apocalipsis. Jesús, el primero y el último, por siempre. Saludos, hermanos, muy buenas noches a todos. Saludamos a todos nuestros amados en los diferentes grupos celulares en todo nuestro estado y también allende nuestras fronteras floridanas, allá en otros estados y por supuesto en otros países donde en este momento están en sintonía con la Red de la Florida 2014, bajo el título Jesús, el primero y el último por siempre. Anoche dedicamos nuestra conferencia a tratar sobre esa primera iglesia del Apocalipsis, de las 7 iglesias que hemos estado analizando como que fueron escogidas para lograr una lección importante para todos los tiempos. La iglesia de Éfeso. De hecho, la iglesia de Éfeso, o la ciudad de Éfeso, diríamos mejor, fue una ciudad muy importante. Llegó a ser inclusive la capital del Asia Menor. Pero hoy vamos a analizar esa segunda ciudad y de hecho el segundo periodo de la historia cristiana con la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna estaba enclavada en la ciudad de su mismo nombre y no era tan significante, no fue demasiado conocida. Fuera de Apocalipsis no aparece otra mención a Esmirna en toda la Biblia. Pero con todo eso, algo Dios quería enseñar, porque de hecho la iglesia de Esmirna nos enseña a nosotros una importante lección para todos los tiempos. Se ha especulado mucho en cuanto al origen del nombre Esmirna. Algunos creen que se debió a una planta arábiga llamada bálsamo dendrón mirra, de la cual se sacaba propiamente el producto que elaborado pues era la mirra que se ofrecía en sacrificios, en ofrendas, incluso hasta para embalsamar muertos. ¿Recuerdan ustedes que los magos del Oriente llevaron a Jesús, entre otros regalos, también la mirra? Muy importante. Por otro lado, algunos creen que el nombre se deba como una derivación de una diosa Anatolia que se adoraba también en esta ciudad pagana llamada Samorna. Sí sabemos precisamente que esta ciudad era idólatra y adoraba a otras deidades, a otros dioses falsos, por cierto. Pero qué maravilla que en medio de todo ese paganismo, Dios tenía allí a sus testigos para dar testimonio de la verdad. En efecto, la iglesia de Esmirna tiene un sentido importante que enseñarnos, que demostrarnos en esta ocasión, porque de ese lugar sale el patrón, por así decir, de ese segundo período de la iglesia universal. Ya decíamos anoche que el primero comienza con Éfeso en el año 31 de la era cristiana. Algunos han creído que Jesús no murió en el 31, sino que murió en el 33. Y se lee mucho por allí sobre eso. Pero nosotros, en un estudio más profundo, más detenido, hemos llegado a la conclusión que el año 31 se ajusta más a ese cuadro profético del capítulo 8 y 9 del libro de Daniel. Y para nosotros lo que Dios dice en la palabra vale más que todos los cálculos históricos humanos. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esa realidad. Así que del año 31 al año 100 fue el primer período de la iglesia cristiana, en ese momento difícil del levantamiento, del surgimiento y de ya persecución, tanto de los judíos como de los romanos. Sin embargo, el período, amigos, que nos lleva
desde el año 100 en adelante, que es el que podemos ver y considerar es algo sumamente importante. ¿Saben ustedes que fue el periodo de persecución grande? Ese fue el tiempo en que el circo romano no halló saciedad para llevar a la muerte a miles y miles de cristianos. Más de 80,000 en ese coliseo reunidos. Algunos historiadores dicen que no era precisamente el coliseo que vemos hoy, era uno anterior. De hecho, en ese coliseo es donde hoy se encuentra sentada la ciudad del Vaticano. Miles y miles de cristianos ofrendaron sus vidas en ese circo. Y aplaudían, se decía que lo único que el pueblo romano quería era vino, pan y circo. Eso era lo que querían. Y cómo ver allí los leones despedazando los cuerpos de los santos de Dios y el pueblo aplaudiendo eufórico viendo aquella masacre. Pero lo grande, amigos y hermanos, era el valor con que esos cristianos afrontaban esas pruebas. Iban cantando himnos de alabanza a Dios. Un discípulo del apóstol San Juan, por cierto, procedente de la ciudad de Esmirna, llamado Policarpo, fue uno que en los primeros años del segundo siglo afrontó con valor temerario, firme, estoico, el momento de su prueba. Nos dice un pasaje de la historia que fue llamado Policarpo delante de un procónsul romano, quien le dijo: ¿por qué no entregas ante el altar? Y mencionó uno de esos tantos dioses del Olimpo, un puñado de incienso, y con eso te salvaré la vida. Y aquel anciano venerable le dijo: si quieres saber acerca de mi fe, ¿por qué no me permites una hora y será suficiente para hablarte de Jesucristo? Después que le habló y casi le convence, como aquel de tirano también del pasado, por poco me persuade, dijo, a ser cristiano. El procónsul le dijo: echa el incienso en el altar de una vez. Y el anciano Policarpo dijo: durante más de 80 años he servido a mi Señor Jesucristo y no he hecho otra cosa que hacerme el bien. ¿Cómo podré yo negar a mi Señor y mi Salvador? Y nos dice la historia que con una sonrisa en su rostro y un himno a flor de labios afrontó el martirio con valor. Ese fue el momento histórico que fue manchado de sangre el camino de los fieles. Por cierto, Jesús se presenta allí a este periodo histórico del año 100 en adelante, según el versículo 2 del capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8, de esta manera. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Así que Jesús se presenta como aquel que tuvo que apurar el cáliz amargo del martirio para identificarse con su pueblo que sufría la misma suerte en ese momento. Ya vamos a notar que en cada periodo Jesús aparece simpatizando con la situación que su iglesia está pasando en ese momento. Allí están los mártires de la fe. Y Jesús dice: mis amados, yo también estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Hay una esperanza de resurrección. Inclusive habrían de pasar pruebas grandes. Pero ¿saben ustedes cuál era el testimonio y la recompensa? El versículo 11 nos lo explica, diciendo allí que el que venciere, no recibirá daño de la segunda muerte. ¿A qué se está refiriendo?
La Biblia nos habla específicamente en el libro de Apocalipsis que la muerte que todos tendremos que pasar, porque el que vive sabe que ha de morir, dice la Biblia. Pero esa muerte que sufrimos todos no es otra cosa que, como dijera el apóstol San Pablo, es un sueño del cual seremos despertados en la gloriosa mañana de la resurrección. Gloria a Dios. Pero en Apocalipsis, allí en el capítulo 2 y más tarde en el capítulo 20, hace énfasis de una muerte segunda. La muerte segunda, mis amados, es la muerte definitiva, es la verdadera causa del pecado en toda su amplitud. Aunque hoy sufrimos la muerte como consecuencia del pecado, del deterioro, pero no hay dudas que la muerte segunda es la muerte que tiene que ver con la rebelión contra la ley de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió la muerte primera y la muerte segunda, juntas. Por eso fue que exclamó: Dios mío, refiriéndose a su Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque tuvo que apurar la copa de Acíbar él solo. Porque esa es la muerte del abandono, es la muerte de la soledad, es la muerte eterna. Y el que muere esa muerte no se levantará jamás. Qué maravilloso saber que tu Salvador Jesucristo murió en la cruz del Calvario, esa muerte también, para que aquellos que en Él creamos no tengamos que sufrirla. Yo acepto la muerte de Jesucristo por mis pecados. ¿La aceptas también tú? ¿La aceptas también tú? Aleluya, gloria a Dios. Qué maravilla. Oh, es algo terrible. Esta iglesia o este periodo segundo nos lleva, como ya decíamos, del año 100 hasta el año 313 de la era cristiana. Y precisamente el nombre de esta iglesia bien podríamos entenderla como mirra, como ya se ha estado diciendo. Del año 100 al año 313. ¿Qué es lo que ocurre en el año 313? Bueno, de paso, ya el versículo 10, aunque no lo ponemos en pantalla en este instante, pero nos hace ver que los fieles de Dios en ese tiempo tuvieron que padecer persecución por 10 días, dice allí. Los que conocemos profecías sabemos que un día real o literal en profecía es un año simbólico. Oh, lo dije al revés. Sí, lo dije al revés. Es decir, que un día es simbólicamente un año en profecía. Es decir, que fueron 10 años de persecución ahí durante Diocleciano. Fueron tiempos muy terribles cuando el imperio, de una manera sin misericordia, persiguió a los cristianos. Fue un tiempo que nos dicen los historiadores que el pueblo llegó a dar rienda suelta a su odio. Es más, que cualquier persona, había habido como un poquito de tolerancia, pero le dijeron: no vamos a perseguirlos por ser cristianos, pero si se levanta contra ellos una acusación, será suficiente motivo para entonces llevarlos a la pena capital inclusive. Así que eso dio riendas sueltas al vulgo, ese elemento que podía traer a los cristianos con falsas acusaciones. Este me robó tal cosa, o este me hizo esto, y sin más miramientos estas personas eran vituperadas. Pero en el año 313 ocurrió lo que se ha llamado, y yo digo entre comillas, la conversión del emperador Constantino el Grande. Y este hombre dio un edicto de tolerancia para el cristianismo, y allí terminó la terrible persecución, llevando al cristianismo de ser una religión perseguida a convertirse en la iglesia oficial del Estado. O quizás eso a nosotros nos da cierta motivación, pero desafortunadamente la historia ha sido testigo, amigos, que cuando el cristianismo ha estado en un colchón de plumas,
es cuando más se ha alejado de Dios. En una manera paradójica, diríamos, cuando el cristianismo es perseguido, cuando tú y yo somos perseguidos y pasamos por vicisitudes y pasamos por dificultades, es cuando más nos acordamos de Dios y lo buscamos. De eso hablaremos mañana con más detalles. Pero es admirable ver cómo los cristianos tuvieron que pasar pruebas tan duras, tan terribles. Y yo me pregunto, de acuerdo al texto que hemos estado leyendo, ¿qué lección podemos sacar a nosotros los que vivimos en las postrimerías de la historia humana? Cuando tienes que pasar tus pruebas, cuando tienes que enfrentar persecución, quiero decirte que el cristianismo no ha dejado de ser perseguido nunca. Primeramente por los paganos, luego por los que se llamaban cristianos. Hasta el día de hoy nos siguen llegando noticias. Leí aquel libro titulado El hombre celestial, que escribe un cristiano chino, cómo fue perseguido por el ejército rojo, llevado a una situación terrible. Había estado por muchas ocasiones en la cárcel, y él escribe allí: cuando paso mis dificultades y siento en mi cuerpo el azote físico, doy gloria a Dios de participar de los vituperios de mi Señor Jesucristo. ¿Qué interesa? Nos siguen llegando noticias de este grupo ISIS. Cómo ha habido una masacre de cristianos en Siria y en otros lugares. Todavía sigue la persecución, pero todavía sigue en pie aquel Señor que dice allí: yo estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. Y el que cree en mí, dice el Señor claramente, usando la frase: el que venciere, siga adelante. El que triunfe en la fe no morirá la muerte segunda. El Señor no promete que no moriremos la primera muerte, pero nos asegura que si morimos en Él, resucitaremos a su gloriosa venida. Esa es la esperanza maravillosa que tenemos. Por eso en el versículo 10, la última parte del texto, Apocalipsis 2:10, dice el Señor algo para aquellos cristianos, pero también para nosotros, los que estamos viviendo en este tiempo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una promesa. Ser fiel hasta la muerte es el preámbulo glorioso de lo que vendrá después. Hermanos, qué maravilla. Dios está preparando gente sincera en todas las naciones, en todos los lugares, en todos los países y aún más en todas las religiones, que habrán de levantar la frente para dejar que el sol de justicia los alumbre. Por eso debemos mirar con brazos abiertos a los cristianos sinceros de diferentes iglesias, porque en todas ellas Dios tiene su pueblo que quiere prepararse para el encuentro de su Dios. Hermanos, a veces hay pruebas que pasar, pruebas terribles, pruebas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. La vida cristiana, aún la vida en este mundo no es fácil, la vida cristiana tampoco lo es. Salvo que tenemos una gran ventaja, tenemos un brazo del cual agarrarnos. Hace algunos años, una familia en la ciudad de Miami fue fuertemente golpeada por una noticia. Corría el año 2004, cuando la familia Gog recibió la terrible noticia que su hijo Jaime había sido salvajemente apuñalado en el baño de una escuela superior. Toda la ciudad de Miami fue conmovida. Todos los medios noticiosos se encargaron de llevar esta noticia hasta los rincones más recónditos del planeta. Fue terrible que el joven Jaime, 14 años de edad, un niño, muriera de esa forma.
Su padre Jorge habría de decir más: como hombre, como padre, sentía dentro de mí una furia terrible, y por qué no decir un poco de reclamo a Dios. Es humano. María, su madre, sumamente golpeada por eso, hermanos, pensó en ese momento: Señor, ¿qué sucede? Quiso Dios permitirnos, no mucho tiempo después, dictando este servidor de ustedes una campaña en la ciudad de Westchester, allí en Miami, encontrarme con María la primera vez. En ese momento fue a través, alguien me habló del caso, y yo desde la plataforma le dije, según ella recordaría más tarde: mi hermana María, pronto usted podrá abrazar a su hijo en la de la resurrección. Era un niño. Si usted es fiel a Dios, en poco después, mis amados, ella en ese momento sintió el llamado de Dios. Ella y su esposo Jorge comenzaron a caminar en la senda de la salvación. Y me contaba ella la experiencia el día que tuvo que comparecer ante los tribunales. A veces nos parece un poquito como inclemente el que una madre no pueda evitar las lágrimas en el interrogatorio y la defensa tener casi que increparla: no llore, porque eso puede influir de alguna manera sentimental en el jurado. Así que ella tuvo que aparecer ante el juez en una reunión privada y decirle: yo le prometo que no voy a llorar. Pero ella me contaba que en este libro, Más allá del oculto, un libro que tuve el honor de escribir hace unos años, yo se lo obsequié poco después de conocernos, y ella me mencionaba allí un párrafo que leyó en los vestíbulos de la corte, y allí decíamos: cuando Jesús le dijo a Juan: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. Y aquella voz que le decía, dice: cuántas veces en la vida, cuando veas el manto negro de la oscuridad a tu alrededor y creas que estás solo, sola, completamente sola, es cuando sentirás el calor de una mano sobre tu cabeza y una voz que te dirá: no temas. No temas a la vida, porque yo vivo por los siglos de los siglos. No temas a la muerte, porque yo tengo las llaves del sepulcro. Mis hermanos, puede ser que estés al borde de rendirte, que creas que no puedes más. Es entonces cuando debes recordar que en la cintura de tu Salvador está colgado el llavero. Él tiene las llaves para abrirte las puertas, aún las de la tumba. Y nos decía María cómo eso le dio fortaleza. Hermano, no solamente pudo pasar esa prueba, sino que después de aceptar a Jesús como su Salvador, Jorge y María, al cabo de los años se encontraron frente a frente con la madre del joven asesino. Ella decía: ¿qué puedo hacer? Pero en ese momento terrible, Dios le dio una fortaleza, que con esa señora han llegado a entablar una amistad, y las dos han llorado y orado juntas. Eso lo puede hacer Cristo, hermanos, porque Él nos da seguridad en medio de las dificultades. Y es para mí un honor presentarles a Jorge y a María en esta noche. Voy a pedirles por favor que los esposos Gog pasen al frente, porque queremos saludarles y que todos ustedes de diferentes lugares donde se encuentran puedan también saludarle. María, Dios le bendiga. Jorge, ¿cuántos le saludan, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios por la experiencia de este matrimonio que espera pronto encontrarse con su hijo y con el Hijo de Dios, nuestro Salvador? Que Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Mi hermano amado, bendiciones. Gloria a Dios, hermanos. Qué maravilla cuando tenemos un Dios en quien confiar. Que venga la prueba que venga, hermanos, en medio de todas las dificultades, en medio de todas las situaciones difíciles, tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos protege. Te pregunto, ¿estás pasando por tus pruebas?
¿Acaso has tenido el momento que te ha pasado fugazmente por la mente que Dios se ha olvidado de ti? Que Dios se hace el sordo frente a tu problema y a tus plegarias. Tal vez no has pasado la prueba que Jorge y María han pasado, pero ellos son para nosotros un ejemplo de lo que es tener el valor y la decisión de seguir realmente a Dios. Yo quiero en esta noche apelarte a que no dejes pasar por alto esta oportunidad de una entrega a Dios. Yo quiero compartir contigo en este momento del folleto que todos allá en sus grupos y en sus templos, como en este salón, han recibido. Y hay un pensamiento bello de un libro especial. Y nos dice: nuestro divino Señor es suficiente para cualquier emergencia. Nada es imposible para Él. Ha mostrado su gran amor por nosotros al vivir una vida de abnegación y sacrificio, y al morir una muerte de agonía. Id a Cristo tal cual sois, impotentes y listos para morir. Depended plenamente de su misericordia. No hay dificultad interna o externa que no pueda ser vencida por su fortaleza. Tú y yo tenemos un Dios en quien confiar. Nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Cristo Jesús. Gloria al nombre de Dios. Hace no mucho, en la ciudad de Miami, se encontraba un joven. Este joven, llamado Michael Cardona, había crecido en su bella Colombia aprendiendo del amor de Dios. Él había sido criado por una madre piadosa y cristiana que le había enseñado los rudimentos de una religión tradicional, donde había aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas. Pero en una parada de ómnibus, en esas cosas que parecen ser casualidades, se encontró con el gran hermano cristiano Marcelino Barzaga. E inmediatamente él le invitó a estudiar la Biblia, a él y a su mamá. De alguna manera se pusieron de acuerdo, y esto dio como resultado que Michael decidiera seguir a Jesús. No sin ciertas dificultades, porque todo lo que vale la pena en este mundo trae dificultades. Y hoy nos alegramos a ver a Michael ya en las aguas bautismales con el pastor Rodney Aquino, quien en este momento le bautiza en el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén, mi hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien más ha entrado en el reino maravilloso de la gracia de Cristo, preparándonos para la gracia, para el trono de la gloria, de la gracia y de la gloria por Cristo Jesús. En esta noche yo quiero invitarte. Tú recibiste esta tarjeta, ¿no? Este folletito, vamos a llamarle así. Pero al final, como siempre, hay una tarjeta que se puede desprender. Este es el momento. Tú puedes entregar esta tarjeta allá donde te encuentras. Llénala, porque esta tarjeta nos dice que tú has decidido ser fiel a Cristo, cueste lo que cueste. Si eso es así, al traernos la tarjeta, tú te vas a convertir en una persona especial en nuestra lista de oración. Tal vez tengas algunas decisiones que hacer por Cristo, pero no has tenido el valor de hacerla todavía. Pídele a Dios que te lo dé. Es más, mientras que Dolly canta esta linda canción que te revela, ¿le importará a Jesús? ¿Será que el Señor no le importa nuestra vida o no nos importa tu corazón a Dios? Quiero decirte, ¿le importará a Jesús? En este momento, escuchemos a Dolly mientras tú preparas tu tarjeta, y una vez que la hayas terminado, no demores, ven al frente, porque al venir al frente le estás diciendo al Señor, como Policarpo de Esmirna:
como los mártires del circo romano, yo quiero también ser un cristiano, una cristiana que dé su testimonio delante de Dios. Ve preparándola. Quisiera saber quién es la primera persona que quiere pasar al frente. Venga con su tarjeta. Si la tiene, tráigala. Si no, venga. ¿Quién quiere decir: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo? Voy a pedir a los tales que pasen en este momento. No vamos a esperar que ella termine. Este es el momento de pasar. ¿Quieres consagrar tu vida a Dios? ¿Ya has sido bautizado? Ven a reconsagrar tu vida. ¿Todavía no lo has hecho? Ven a pedirle a Dios que te dé el poder. Gloria a Cristo. Escuchemos a nuestra hermana. Amén. Que tú crees que al Señor sí le importan tus problemas. Claro que sí. Que puede haber momentos en tu vida en que tú digas: Señor, me habrás dado la espalda. Pero el Señor dice que sí le importamos. ¿Quieres venir al frente en este momento para orar? ¿Hay alguien que quiera? Sí, adelante, vengamos. Mientras Dolly canta esta otra última estrofa.